Bueno, pues ese derbi, para que nadie se enfade, entre las dos regiones, la de Castilla y la de León, derbi entre Valladolid y León en este caso, y un gallego que vuelve o intenta parecerse al que brilló en Primera Federación. Le hacía mucha falta a Luis Chacón, al jugador cedido por el Depor, reencontrarse con el gol. La clave es insistir, ¿no? Yo creo que siempre confié en mi fútbol, en que iban a llegar esos goles y bueno, pues mira, si tuvieron que esperar ahora al final y que vengan todos seguidos y den estos puntos tan importantes, pues que así sea. Lógicamente con cabeza, ¿no? Porque sabemos cómo estamos, sabemos que tenemos que seguir trabajando, pero lógicamente pues es una felicidad enorme, ¿no? Volver a ganar después de tanto tiempo. Todos pues estamos muy contentos en el vestuario y esperemos que se pueda repetir la semana que viene y sigamos sumando para conseguir el objetivo. Yo creo que todos juntos pues tenemos que hacer que estos últimos partidos que nos quedan pues sean todos como el ambiente que tuvimos hoy, y yo creo que así vamos a ir en volandas, ¿no? Y vamos a seguir para seguir ganando y hacernos fuertes aquí este tramo final. Se está viendo también desde que llegó Rubén y que todo el mundo es importante, todo el mundo juega, y yo creo que está todo el mundo preparado para entrar al campo y competir. Lógicamente pues son bajas importantes, ¿no? De compañeros que están dando muy buen nivel, pero yo creo que todo el mundo está preparado y vamos a ir allí a competir a muerte. Bueno, la alegría deportiva del fin de semana no ha podido ser completa con ese empate que sabe de forma agridulce o quizás amarga entre la Banca de Mar y el Huesca. Ya el equipo aragonés había ganado a los leoneses en la primera vuelta y, a pesar de ser penúltimo, puso en muchos problemas al equipo de Luis Puertas. Pudo pasar de todo, se remontó una desventaja de 4 goles a favor de los visitantes. Hubo un último balón en ataque que podía haber dado la victoria al equipo leonés. No ha sido el final deseado, un partido de mucho desgaste físico y en el que el Ademar tuvo que remontar una primera ventaja a favor del Huesca de 4 goles. La falta de acierto defensivo y en portería permitió alternativas para los dos equipos para abocar el encuentro a un cara o cruz. Todo lo que no sea ganar es que se te escapa un punto y bueno, pues yo creo que hemos tenido en nuestra mano el conseguir la victoria. No hemos estado cómodos a nivel defensivo, 33 goles en el Palacio de los Deportes, pues no es lo que queremos como grupo, no es lo que estamos trabajando, no es la idea que tenemos dentro de nuestro plan de juego, y sobre todo me preocupa que han sido 33 goles en un ritmo de ellos muy lento a nivel ofensivo. Ese ritmo que nos iban metiendo para adentro, y yo creo que han sido 33 goles de 37 ataques. El error en la última jugada con un pase de Wasiak a un contrario impidió al cuadro de Luis Puertas quedarse con los 2 puntos antes de la misión imposible del viernes en Barcelona. Un rebote es mala suerte, pero cuando todos los rebotes del partido para el portero y no coges un rebote, eso no es mala suerte, es que no estás en el sitio que tienes que estar de manera continuada. Cuando en defensa se está dando unas directrices y ¡ay, sí, me despisto! Vale, pues es un tema un poco de concentración, de saber lo que nos estamos jugando cada uno de nosotros, del equipo. Un final con empate a 33 a la espera de ver cómo evolucionan los jugadores tocados. La lista es amplia: Gonzalo, Rodri, Edu y Lidris, además de la baja en portería de Said por la situación que se vive en Irán. Y hay que hablar de derrota, aunque ya la Cultural de Básquet tiene la permanencia asegurada, falta de 2 jornadas con esa 10ª posición en un partido que no fue nada sencillo ante Morón, el equipo sevillano que acribilló una y otra vez el aro leonés, sobre todo también con el juego exterior, esas desventajas siempre por detrás el equipo de Luis Castillo, con algún conato de reacción, pero bueno, con la tranquilidad que da ahora el saber que el equipo está salvado, aunque también es cierto que era una temporada, a pesar de los cambios en la plantilla, en la que también había la ilusión por intentar colarse en el playoff. Tampoco han sido tantas las diferencias. Sí llamó la atención el criterio arbitral, sobre todo a partir del tercer cuarto, en las faltas personales. De hecho, se quejaba de ello el entrenador Luis Castillo, de la cantidad de tiros libres que hubo para Morón y de los poquitos para el equipo culturalista. Los árbitros, bueno, es una situación que es difícil de ver. Tirar 2 tiros libres en toda la segunda parte, además han sido una antideportiva, creo que nos lastra muchísimo, porque son puntos que, bueno, en principio tienen que ser puntos fáciles y bueno, no los hemos tenido. Entonces yo creo que son un poquito las 2 claves, ¿no?, del partido: el acierto exterior de ellos, donde han estado muy bien y es un mérito de ellos, y bueno, esa diferencia de tiros libres que bueno, tendremos que ver el partido, ¿no?, exactamente donde nos hemos equivocado.
Bueno, pues ya es el tiempo de debatir el análisis que recuperamos en esta semana después de la Semana Santa. Laura Ayer, ¿qué tal? Buenas noches. Jesús, buenas noches. Raúl Castro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Jesús, muy buenas. Bueno, Laura, veníamos de muchos meses, 118 días, se ha hecho muy largo. No sé si estás de acuerdo con ese mensaje de Rubén de la Barrera, porque a mí me llamó la atención, ¿no? En sala de prensa, es verdad que había felicidad, pero bueno, venía a decir que es que esto ya tenía que haberse producido antes por méritos del equipo, pero al final hay que meterla. Bueno, obviamente se tenía que haber producido antes porque al final encadenar 118 días sin ganar habla por sí solo. Al final 4 meses sin ganar en total y 5 meses prácticamente sin ganar en casa son números de descenso, como al final lo estabas demostrando siendo colista y bueno, que continúa siendo colista incluso habiendo ganado el Valladolid, pero creo que por ejemplo igual el día del Castellón o incluso el día del Huesca podría haber llegado esa victoria tan necesaria, y creo que contra el Valladolid pues al final se consiguió ser un equipo sólido, más parecido a lo que buscaba igual Ziganda, sin hacer un juego súper combinativo, súper vistoso, lograr pues esos 3 puntos, que al final es lo que importa, sin ser el equipo más esplendoroso, sin hacer alardes de un increíble buen juego. Al final con lo que tienes, que yo creo que Rubén de la Barrera ya lo tiene claro, que no tiene una plantilla para hacer el juego que igual él desearía, ser práctico e intentar sacar los puntos, y yo creo que si se intenta ser práctico e ir a los mínimos, que es lo que hay que hacer, yo creo que puedes tener opciones, ¿no? Porque sabemos todos que es complicado, aún ganando, aún estando a 6 puntos, tienes que hacer todavía muchos puntos, pero por lo menos tener esa ilusión hasta el final y que la afición esté enganchada hasta ese último partido en San Sebastián, porque yo creo que lo merecen por lo que se está viviendo, esa ilusión en las calles de León, a pesar de la mala racha incluso. La verdad es que era impresionante, ¿no?, el ambiente que había, pero bueno, no se puede hablar ni mucho menos de euforia, hay que ser realistas, ¿no, Raúl? Y saber que esto es muy complicado, que dependes de terceros, aunque quizás con los resultados que se están dando, ya los especialistas en los datos dicen que a lo mejor baja el número de puntos que puedan hacer falta para mantenerse, pero bueno, de momento Valladolid y Cádiz están ahí muy por delante y tienen que tropezar ellos y ganar tú todo, ¿no? Bueno, euforia sí, desmedida no, porque son brotes verdes que según veníamos, pues la verdad es que son necesarios un poco para renovar el ánimo en la afición y el optimismo un poco con intentar salvar la categoría. La verdad es que el equipo hizo un partido acorde un poco a la situación que tiene, y como dice Laura, a la plantilla que tiene, que yo creo que Rubén cada vez se va dando cuenta más de qué es lo más óptimo, y sin hacer grandes alardes, pero sin cometer errores groseros que ha cometido en otros días, pues al final se hace con los 3 puntos, que también debieron de haber sido, yo creo, en Huesca, pero es que además se ha encontrado con 2 rivales que, viniendo donde vienen, demostraron ser peores incluso que la Cultural en estos 2 partidos, y la verdad es que sorprende, pero si están ahí abajo por algo es, ¿no? Fíjate, cuando se hablaba de los errores en las áreas, es verdad que la Cultural ha recuperado por lo menos esa fiabilidad atrás, aunque es cierto que el Valladolid, con jugadores como Latasa, Peter Federico, Chucky, esperábamos un poquito más de ese mordiente. Fíjate que el propio entrenador de ellos, Fran Escribá, reconoce que se equivoca porque quita la tasa pensando en que se iba a jugar más en otro tipo de situaciones de ataque, y al final la Cultural ahí fue más lista, ¿no? Sí, vamos, yo creo que es evidente que el Valladolid, por jugadores, tiene buena plantilla, pero al final, pues en esto del fútbol a veces no todo es la plantilla, y yo creo que hay incluso equipos que sin tener pues jugadores con tanto nombre, pues pongamos un Ceuta, están por encima de la tabla o juegan incluso mejor, ¿no? Sí que creo que eso, Escribá, ya ves que lo dijo, que se había equivocado, porque yo creo que el Valladolid fue de los equipos más ramplones que han pasado por el Reino, en mi opinión. Creo que generó bien poco, también hay que dar su mérito a la Cultural, ¿no?, de haber sabido pues cerrar líneas, no dejarles jugar por dentro, también poniéndoles dificultades para jugar por fuera, que Víctor hizo otra vez un partidazo, que creo que es de los jugadores que más está creciendo esta temporada, y creo que también tiene su mérito, ¿no?, que consigas anular pues a los Chucky, a los Latasa, a los Peter Federico, pero sí que es verdad que, como comentáis, incluso el día del Huesca, demuestran que todavía hay equipos que están haciendo peor juego que tú, y eso te da esperanzas para pensar en una posible salvación, aunque sea complicada. Como a veces somos muy mal pensados aquí en el León, pues yo tengo que valorar incluso lo bien que lo ha hecho Homan, porque es verdad que no está acertado en ataque, pero yo cuando lo he visto me ha gustado lo que aporta piernas, aporta intensidad, y alguien puede decir, bueno, como es de Qatar, está impuesto por la propiedad, y a mí yo lo que le he visto, salvo los 2 que falló en Castellón, evidentemente no es un delantero, y también tuvo otra aquí en León el sábado, pero bueno, me parece buen jugador. Quizás ha sorprendido sobre todo las expectativas que tenía la gente, porque yo creo que la gran mayoría pensábamos, y yo entre ellos, que era una imposición de Aspaer para llegar a la plantilla para completar.
y yo creo que, bueno, hablábamos o pensábamos sin ni siquiera haberle visto jugar. Yo creo que no ha desentonado, que es un jugador que ha llegado al área con menor calidad a lo mejor de la que de un jugador de segunda división se espera, porque no ha resuelto bien, pero también pocos jugadores de la Cultural han tenido esa llegada al área en los partidos que han jugado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sorprendido para bien. Quizás defensivamente no es el jugador que necesite la Cultural ahora, sobre todo para sostener partidos, y de ahí que yo creo que entrara Hinojo en media de la segunda parte, pero bueno, yo creo que ha aportado, y eso, pues, la verdad es que hay que agradecérselo, ¿no? Bueno, y ya no solamente porque sea de León, pero aunque tenga sus carencias a nivel técnico en esta categoría, comparando con otros centrales, lo de Rodri es un espectáculo. Es que todos los duelos por arriba y por abajo se los llevó todos. Ya hubiera sido la guinda ese remate que acabó en el larguero. Si marca el 2-0, yo creo que se cae el estadio. Se cae el estadio seguro. Bueno, ya sabes que yo soy una firme defensora de Rodri, de siempre. A mí me ha ido ganando. Te ha ido ganando, ¿no? Sí, sí. Yo siempre he pensado que ya no solo porque sea de León, sino por lo que siempre se lo ha currado, ¿no? Independientemente del entrenador que haya estado. Nadie le ha puesto facilidades, ni Docampo en su día, ni Jona, incluso cuando empezó la primera temporada, que luego se ganó el puesto ahí con Fornos el año que no entramos en playoff. Creo que al final él con su trabajo pues ha ganado estar donde está, se ha ganado que gran parte de la afición, si no toda, confíe en él y ponga sus esperanzas en su trabajo, en lo que da como líder, ¿no? Porque también es un líder en el campo, y creo que en estos momentos en los que las cosas no estaban yendo bien, necesitas tener a alguien que te meta dentro el sentimiento pues, de la Cultural, y creo que lo que ha conseguido Rodri probablemente el día del Valladolid fue eso, que al final, estando en un momento tan malo y de venir de perder 0-4 contra Andorra, conseguiste que todos tus jugadores creyeran, y con eso conseguiste sacar los 3 puntos. Entonces yo creo que tener jugadores de la casa es fundamental, como se ve en el Ademar también, pero en la Cultural sería, bueno, obviamente ideal, aunque obviamente la cantera pues está ahora como está y no hay tantos jugadores de León como desearíamos todos. Bueno, fíjate que puedo contarle una anécdota con un aficionado del Real Valladolid, con el pique, con, ya sabes, los mensajes, sí. Y yo le decía, digo, pero bueno, es que esto es bueno para todas las ciudades, en este caso de la comunidad, porque al final hay que tener los pies en el suelo y reconocer que la Cultural hasta no hace mucho a lo que aspiraba era ir a los anexos de Zorrilla a jugar contra el Valladolid B, y lo que se ha vivido este fin de semana, también mensaje para la hostelería, que se den cuenta cuando viene el Depor, el Racing, el Real Valladolid, el Burgos, el Sporting, todo lo que dejan aquí, bueno, pues que también aporten un poquito, ¿no? Que yo sé que los cataríes a veces dicen, está muy bien que estamos poniendo mucha pasta, pero hombre, el empresariado de León también podía poner un poquito, ¿no? Bueno, es evidente que la demostración de lo que ha pasado en esta ciudad, jugando en segunda división, bueno, pues que está ahí, ¿no? Y eso no lo va a obviar nadie, y todos deseamos que continúe durante muchos años, ¿no? Pero bueno, también muchas veces cuando oyes a la gente decir, bueno, pero total son días puntuales, esto es como la Semana Santa, lo petan toda la Semana Santa y luego dicen, bueno, pero son 4 días al año y tal y cual. Bueno, yo qué sé, cada uno con su negocio opina como tal, pero lo que vemos todos es la realidad, yo creo. Oye, en el lado negativo, fíjate, lo mismo que te decía yo, Laura, que hay jugadores que te han ido ganando durante la temporada, yo cada día tengo más claro que lo de Lucas Ribeiro es un bluff. O sea, es verdad que tiene un jugador que tiene cosas, que hace cosas. Vamos a esperar el parte médico de por qué se tiene que retirar, todavía no lo hay en el partido de ayer, pero a mí me está decepcionando, porque ya no es ese jugador que digas, cuando coge la pelota, incluso la que Rubén de la Barrera le permite jugar más cerca del área, ahí en esa dupla con Chacón, ni siquiera ahí está dando esa sensación del uy en la grada, ¿no? De tener a punto, de estar a punto de marcar, ¿no? Yo creo que lo que le está pasando a Lucas es que él no está teniendo la continuidad, ya no que no se la dé el entrenador, porque ahora mismo de la Barrera, desde que llegó ya ha estado disponible, se la ha dado. Yo creo que él, entre las sanciones, las lesiones y demás molestias, ha perdido como ese punto de ser diferencial, como fue en el tramo entre noviembre y enero, que fue cuando yo creo que a todos nos encandiló y pensábamos que podía ser ese jugador todavía más diferencial. Creo que se nos queda a todos corto el hecho de los números que ha hecho, que son al final 4 goles, uno de ellos en Copa y una asistencia, siendo el último gol contra Real B, pero yo quiero confiar en que la lesión no sea mucho y al final es un jugador que hay que tener para la causa, porque esa calidad te puede dar ese último pase en una jugada atascada, te puede sacar un zurdazo que te meta un golazo, pero es verdad que yo sí esperaba más en este segundo tramo de la temporada y más después de cuando dijo Manzanera que el fichaje de invierno era él, y de momento pues no está siendo él el que está sacando las castañas del fuego, y sí lo está siendo por ejemplo Gami Chacón, que es quien está marcando los goles y demostrando personalidad.
Bueno, es que Manzanera fue capaz de decir hasta que la Cultural no tenía un problema de falta de gol. Y es curioso lo de Lucas Rivero, porque a pesar de ese rendimiento intermitente, hoy aparece el nombre del Castellón, del Mallorca, de equipos futuribles para la próxima temporada. Esperemos que esto al jugador no le descentre, ¿no? Bueno, yo al contrario que Laura, creo que no tengo esperanzas en que pueda aportar de aquí a final de temporada. Creo que desde ese mercado de invierno en el que se comentó que podría haber salido o no, su aportación ha sido puntual. Sí que es cierto que tiene una calidad que a lo mejor ve un pase que otros no ven, pero defensivamente yo creo que aporta poco. Físicamente me parece que es un jugador que le falta mucho para estar a un nivel de jugar 90 minutos en condiciones, y además tengo la sensación muchas veces en los partidos como que la cosa no va con él, y eso a ti de momento yo creo que es lo más preocupante que le puede pasar a un jugador. Ojalá tenga razón Laura y nos dé cosas de aquí a final de temporada, pero bueno, yo la verdad es que tengo pocas esperanzas. Y que no se borre. Es verdad que de cara al partido de Granada, que va a ser otra final, porque todo lo que no sea ganar allí, afortunadamente el Granada parece que lo tiene ya más o menos hecho, encarrilado a la salvación, pero bueno, el cuadro ahí en el centro del campo, si no está Maestre, no está Ojeda, no sabemos si se va a recuperar Radoya, pues no sé si veremos otra vez a Bicho de titular con Selu, o igual Perú ahí en el centro del campo. Por cierto, un espectáculo, los amigos de Perú, sí, que vinieron al Reino de León. La verdad que sí, un espectáculo esos amigos, unos cracks. Pero respecto a lo del centro del campo, sí que creo que tiene una papeleta ahí de la Barrera de cara al partido de Granada, porque bueno, yo espero que llegue Radoya, aunque realmente no sabemos muy bien qué es lo que tiene, bueno, el tema de siempre los partes médicos, pero sí que creo que recuperar a Bicho para la causa, que a mí me encantó el otro día, no sé a vosotros, creo que es vital, pero claro, a Bicho le tiene que acompañar un jugador pues que te dé también ese plus, porque sea un Yayo, que yo creo que tampoco confía mucho Rubén en él, o poner a Perú ahí de 5, que creo que alguna vez jugó ahí con el filial de la Real Sociedad, pero tiene ahí una papeleta importante de la Barrera, porque al final el centro del campo es vital, es lo que te une al final la defensa y la delantera, y es lo que en fases de esta temporada te ha fallado, que es lo que realmente se ha visto. Y yo no sé si Selu va a ser de partida, porque creo que ha ido de la participación inicial con Rubén a la de ahora, está demostrado que ya ha perdido como bastante crédito. Mira que le han apretado a Rubén de la Barrera con el tema de Bicho, que evidentemente es el mayor jugón que tiene en el centro del campo, la Cultural, pero yo entiendo al entrenador por la situación de muchos partidos en los que dices, es que hace falta músculo, hace falta piernas. Bicho tiene magia, pero a lo mejor tienes que tener ahí la pierna de un tío como Maestre, con esos pases de seguridad, que a lo mejor ese trabajo Bicho no lo puede hacer, ¿no? Bueno, a lo mejor tiene que jugar más hacia la portería, no ver a un Bicho en media punta. De la Barrera el día de Andorra intentó poner otra cosa, mucha más calidad y menos músculo, y la verdad es que no le salió bien. Yo creo que pienso como todos, que tiene mucha calidad para jugar, pero poco despliegue físico también. Y entonces, a ver, cuando tú tenías que dominar los partidos en Primera Federación, tenías que crear, tenías que desbordar al equipo contrario, que era el que estaba encerrado, era un jugador óptimo para jugar en la Cultural. Cuando tú tienes que jugar en bloque bajo medio, porque eres de los equipos que en segunda división tienes que aguantar más el marcador, porque hay equipos que técnicamente son mejores que tú y tal, yo creo que ya sufre más, porque tiene que correr mucho más detrás del balón. Cuando recibe el balón tienes el equipo muy replegado también. Entonces, hay jugadores que destacan dependiendo de la categoría que sean, con independencia de la calidad. Y yo creo que Bicho, por esa forma de jugar, respecto de que tiene la Cultural en una categoría o en la otra, eso le marca mucho, ¿no? Fíjate, pero es curioso porque, aun teniendo centro del campo, la gente a veces silbaba desde la grada en el partido contra el Valladolid, pero cuando viene esa presión alta del rival, a veces no le importa al equipo de Rubén de la Barrera incluso jugar con Edgar Badía lanzamientos en largo, ¿no? A ver si le cae de espaldas a Collado o al que esté, que por cierto, al que no vemos es a Manu Justo, ya no sé si también está perdido para la causa. No, es que hay jugadores que de repente aparecen, desaparecen, es una pena, porque al final Manu Justo, fíjate, que tuvo ese tramo cuando mejor estuvo el equipo, que dio más o menos la talla, ¿no? Por lo menos parecía tener más gol pues, que Collado, que el otro día sí que pasó súper desapercibido, incluso de la Barrera para mí le señala, porque si le sacas por Ribeiro, por la lesión, volver a quitarle en el 89, no sé, me sorprendió un poco ese cambio, aún sin ser un buen partido suyo.
pero bueno, sí, de la Barrera al final ya lo sabemos, que no duda ni en jugar con los entrecentrales, ni en jugar con los porteros, y creo que en eso sí ha aprendido respecto a la anterior etapa de si tiene que pegar el pelotazo, lo pegan ya los jugadores, porque nos acordamos todos de esa temporada 2017-2018 en la que nos metieron muchos goles por andar haciendo un poco el tonto ahí en área propia, vaya. Oye, que se me olvidó preguntaros, que no tenemos director deportivo y hemos pedido una entrevista con Natichu Alvarado, no sé si nos atenderá para dar explicaciones, quizás, aunque ha habido otros compañeros en la Puentecilla, por ejemplo, que sí ha estado Natichu, pero no sé, parece que quizás explicaciones globales y en este impasse, ¿no? Bueno, yo sigo menos el fútbol que vosotros, pero creo que hay cosas las que este club tiene que mejorar, ¿no? Esa es una, pasó también con Dani Gordo, lo hemos hablado tú y yo alguna ocasión. Los partes médicos, que no sabemos qué le pasa a Lucas. Y creo que todos los medios, te quiero decir, hablan para toda la afición. Y yo creo que en ese aspecto los clubes tienen que intentar tratar a todos los medios por igual, para que esos mensajes lleguen a toda la afición, no a unos sí y a otros no, dependiendo de cómo te traten ellos a ti, ¿no? Bueno, para que nadie se enfade, porque ya sabes que a veces nos pasamos ahora con el tema del fútbol. Venga, últimos minutos. A banca de Mar, cambio con Luis Puertas, parece que el equipo le ves suelto, se recupera un poco esa raza de jugar al rápido, al contraataque, pero bueno, claro, el empate ante Huesca sabe a poco, ¿no? Sí, sabe a poco. A mí me da la sensación de que a la de Mar se le está complicando de más el Bada Huesca estas últimas temporadas. Al final, ya el año pasado me acuerdo que no sé si vinieron colistas al Palacio y también ganaron, y ayer pues al final acaban empatando, y yo creo que el punto pues es un poco agridulce, ¿no? Porque esperas algo más, y sobre todo si tu objetivo es al final clasificarte a Europa vía Liga. Entonces, un poco decepcionante, pero bueno, yo qué sé, es que al final hay que ver que si Gonzalo estaba tocado, como se vio, y tienes más jugadores lesionados, es complicado sacar esto adelante. Habrá que ver cómo acaba la temporada la de Mar, y si al final igual se clasifican a Europa por la Copa, como ocurrió el año pasado, será la suerte. Pero estos partidos la de Mar los debería ganar, y más frente a su público, creo yo. Raúl, ¿tú percibes que llevas mucho tiempo siguiendo la de Mar algún cambio con la llegada de Luis? Y está claro que lo de Barcelona es imposible el viernes, con lo cual te vas alejando poco a poco de Europa, e incluso pensando en el año que viene, nos dicen desde Ciudad Real y Alicante que se van a gastar un pastizal para hacer buenos equipos, con lo cual cada vez va a haber más equipos de segunda fila, ¿no?, por detrás del Barcelona. Yo hay una diferencia que veo claramente respecto de Dani Gordo. Creo que este equipo había perdido el saque de contragol rápido, y ayer en la primera parte lo recuperó claramente. Sí que es cierto que con el paso de los minutos lo fue perdiendo, y fue un recurso que presentó el equipo, que al final tuvo que asumir la responsabilidad Miñambres para seguir en el partido. Pero creo que este equipo, donde tiene que mejorar mucho para sacar los partidos, es atrás. Creo que concedió demasiados lanzamientos a Huesca, y evidentemente mientras el nivel de acierto de Álvaro fue bueno, llevó ventaja en el marcador, pero luego ya no le costó mucho. Pero como dice Laura, yo creo que la mejor noticia es que Nava está ahí luchando por salvar la categoría, porque en vísperas en la misma semana en la que nosotros nos jugaremos allí el pase al final a 8, ellos viajan a Guadalajara, partido para ellos importantísimo, y a lo mejor deciden que no ponerlo todo en el partido contra la de Mar, que luego, bueno, tú te clasificas a la final a 8, ya sabemos todos que luego el sorteo, que te empareje por el lado de Barcelona o no, es otra opción, pero bueno, y Europa se complica, yo creo. Y al margen de la recuperación de los lesionados, es complicado gestionar un tema como el de Saiz, con lo que está viviendo en Irán. No sé si dar la oportunidad a los chavales de la cantera, si vemos que esto se prolonga, porque está claro que ayer Álvaro lo tuvo que jugar todo en portería y tiene 20 años, pero bueno, siempre te hace falta un segundo portero. Sí, claro, a ver, es obvio que Álvaro, bueno, es una obviedad que está rindiendo muy bien esta temporada, que su porcentaje de paradas es magnífico. Fíjate que le llevó eso pues a ser convocado con los hispanos, pero también es cierto que no tener a otro portero de garantías ahora como relevo cuando lo necesitas o cuando lo requiere el partido es un hándicap, y estando el tema como está con el tema de Irán, pues es complicado a saber cómo reincorporará a la plantilla a Saiz. Yo es que le vi en el entrenamiento del martes, después no sé lo que ha sucedido, porque ayer creo que no estaba en el pabellón, pero bueno, que es una gestión ahora complicada para el club. Bueno, la verdad es que lo primero que hay que pensar es en lo mejor para él, ¿no? Con independencia de que el año que viene no sea jugador de la banca de Mar, es persona, ha dado mucho por este club, y yo creo que todos deseamos lo mejor para él y para su familia, y son situaciones difíciles. Ojalá
pare pronto este conflicto y él pueda volver a retomar su contacto. Y claro, desde el club al final hay que volcarse en apoyarle. Y bueno, mientras pueda aguantar Álvaro, bien. Lo que está claro es que el día que sus porcentajes bajen, yo creo que esa apuesta por Marcos es demasiado temprana. Y si ayer no la hizo Luis Puertas en el momento en que habían bajado esos porcentajes, significa que si ayer no se podía hacer, en septiembre a lo mejor tampoco. Y yo creo que a lo mejor deberían de ir por ahí los tiros, no buscar otro perfil de portero. Pues vamos a ver lo que pasa, Raúl. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Y aunque estos deportes, pues en política, mientras haya un loco como Trump y mientras haya gente que critique que España no quiera entrar en ese conflicto, pues así nos va a lucir el pelo que no tenemos. Feliz semana, amigos. El lunes más tertulia y mañana más deporte aquí en la 8. Hasta mañana.